Buenas tardes. Tenemos una nueva videoconferencia del ciclo de videoconferencias del Colegio de la Psicología Oficial de Madrid. En esta ocasión, lo primero, daros las gracias a todas las personas que estáis en directo y que luego pues vais a seguir esta conferencia a través del canal del colegio en YouTube. Y bueno, presentar a la persona que hoy nos va a hablar sobre motor. Sofía Juliet Casatejada Flores. Y su exposición va a ser necesidades actuales de los pilotos competitivos en el ámbito del motor. Vamos a disfrutarlo y, bueno, bienvenida, Sofía. Si quieres, es tu turno. Pues nada, muchísimas gracias. Yo soy psicóloga deportiva y sanitaria, también tengo el grado de criminología por ahí, a ver si le saco alguna productividad y nada, vengo a presentaros este tema que me parece muy interesante y espero que os guste mucho. Procedo a compartir pantalla. Vale, a ver, un segundito. Confirmarme que se ve. Sí. Vale, perfecto. Bueno, he alterado un pelín el título, pero básicamente el contenido es de lo mismo. Y vamos a hablar, pues eso, necesidades básicas de los pilotos. Dentro de ellas estaría el bienestar psicológico en pilotos de alto rendimiento. Bien, este va a ser un poquito el índice que vamos a llevar, pues explicaros un poco y dar un poco de contexto de cuál es el ecosistema deportivo del ámbito de motor, que cuando hablamos siempre se nos surgen dos ramas principales, de moto y de coche, pero es algo un poco más complejo que eso. A las variables psicológicas básicas en deportes de motor, procesos psicológicos básicos que van a haber en todos los deportes, pero concretarlo un poquito más en detalle, hablar un poco a pinceladas muy generales del bienestar psicológico en relación a la gravedad de las lesiones en deportes de motor, que esto es muy interesante y falta mucha investigación porque es algo que va a condicionar sí o sí el bienestar psicológico. Y para continuar os voy a explicar un estudio que he realizado en el marco de mi trabajo final de máster, donde hablo de la regulación emocional y cómo influye en el bienestar psicológico y además cómo puede modular esas habilidades relacionadas con el rendimiento deportivo. Bien, vamos a empezar. Hablamos del ecosistema, como decía, deportivo del ámbito de motor y tenemos simplemente dos ramas, motociclismo y automovilismo. Pero esto es algo un poquito más complejo y es que tenemos diferentes modalidades deportivas que si vamos a trabajar con un piloto tenemos que conocer por lo menos algo de qué va. ¿Por qué? Porque los requerimientos que tiene para un piloto de rally, de trial, de velocidad, en las habilidades psicológicas que implica cada una de esas modalidades van a ser bastante diferentes. Por ejemplo, un piloto de trial va a necesitar unas habilidades de autorregulación muy importantes porque lo que se dedica es a hacer un circuito en donde pone en práctica habilidades de equilibrio, no es velocidad, sino más bien puesta en práctica de unas habilidades de superación de obstáculos donde el equilibrio es básico. Entonces, si no está tranquilo, si no tiene una gran autorregulación, pues no va a ningún lado. Muy diferentes esas necesidades a un piloto de velocidad, donde se va a poner en una recta quizás a 360, la curva, unas situaciones extremas en donde necesita una toma de decisiones súper rápida, muy decisivo, entonces las habilidades son muy diferentes que, por ejemplo, en el rally, donde van a ir de un punto B a un punto A o un punto C, donde va a durar igual quizás una semana, 10 días, donde a la vez que va conduciendo tiene que ir interpretando un mapa, realizando cálculos de los kilómetros, pues son habilidades súper complejas que no tienen nada que ver con la modalidad de velocidad, con la de trial y bueno, en moto y coche hay algunas que se parecen, por ejemplo tenemos la velocidad que tendríamos MotoGP y cada uno algunas variables que también tienen sus diferencias respecto a las necesidades que puede tener ese deportista. No tiene nada que ver MotoGP con Moto2, con Moto3. Y ya no os quiero decir en cuanto a automovilismo, yo manejo un poquito más motociclismo y bueno, enduro sería un circuito de tierra básicamente donde lo que se hace es una competición
definición de una distancia en el menor tiempo posible, pero en vez de un circuito con asfalto es de tierra. Motocross es mixto, en coche sería rallycross, autocross, drift que serían carreras con derrapes, motocross sería, que bueno, creo que lo he dicho ya, sí, mixto, donde es asfalto por calle, donde no es fuera y es fuera de circuito. El freestyle, que serían básicamente exhibiciones, se hacen, pues, se le llama el stunt, que son pues eso, exhibiciones de un montón de actividades con la moto, que es súper, súper visual. Supermotar, que son carreras off-road con motos de alta cilindrada, que es, bueno, carreteras de campo. Trial, como he dicho, se puede hacer también dentro de naves o también en campo, que es básicamente superación de unos objetos con un gran nivel de habilidad. Endurance también son carreteras de larga distancia en coche, y slalom, que también es carreras donde se superan objetos en coche. Esto también se utiliza como modo de entrenamiento para la velocidad. Y bueno, rally, que aquí en rally tenemos un montón de ecosistema con moto, con coche y hasta con camiones. Bueno, esto simplemente os lo explico porque luego veremos que es súper importante como psicólogos tener mucha conciencia de las características de cada una de estas modalidades deportivas para poder entender bien la persona con la cual vamos a trabajar. Bien, cuando hablamos de ecosistema de motor, si buscamos un poco de bibliografía, vamos a ver que la bibliografía científica que existe, aparte de que es bastante escasa, está poco actualizada. De hecho, la única intervención que he podido encontrar es de los años 2000 para una rehabilitación en una lesión de un piloto. Imaginaros, no hay ninguna sola intervención que haya sido registrada antes de esto, o por lo menos que tenga acceso público. Por otra parte, bueno, pues se han estudiado demandas mentales, estrategias de afrontamiento, tipos de reacción y capacidad de rendimiento, pero si vemos las fechas es bastante antiguo. De hecho, la más cercana es la de necesidades psicológicas en deportes de motor, que es de 2017, y esta es la más reciente. Bueno, creo que ha habido hace poco, en el año pasado, un libro de salud mental y en deportes de motor que está bastante bien, pero tampoco es un estudio como tal. Bien, este último de necesidades psicológicas en deportes de motor crea una escala que es específica para psicólogos, para medir esas necesidades en pilotos, concretamente adaptada, que es bastante interesante y bueno, la nombraremos más adelante. Nada, simplemente decir que es muy importante la investigación en este ámbito porque tenemos, por ejemplo, factores como la gestión del riesgo, la recuperación de lesiones o la sugestión que se produce cuando se ven accidentes, y no hay ningún tipo de investigación al respecto de cómo hacer frente, de cómo tratar a esa persona de, jolín, igual igual ha visto un accidente en el circuito, tiene que salir a correr y no está centrada en eso porque hay un tipo de sugestión. Entonces, bueno, esto simplemente es un ejemplo de que no hay investigación al respecto si lo comparamos con otros tipos de deporte como puede ser tenis o fútbol. Bien, por otro lado, como os hablaba al principio, y por eso me he extendido un poco hablando de las modalidades deportivas en este ámbito, hay algunos autores que hablan de que hay una formación quizás, en cierto modo, generalista, donde se tratan de aplicar pues, un entrenamiento universal a los pilotos, sin tener en cuenta de que hay que individualizar según la modalidad concreta. Lo que os hablaba antes, no es lo mismo trabajar con un piloto de rally que con un piloto de trial, con un piloto de velocidad. Es que no llega ni a ser lo mismo trabajar con un piloto de MotoGP que de Moto 2, que de Moto 3, que de Superbikes, porque los requerimientos no son los mismos. Y parece una tontería, pero es muy importante considerarlo, porque incluso la forma en la que te van a hablar y tú entenderlos es muy importante considerarlo. Entonces, bueno, hablan de una serie de puntos como que el psicólogo no va a resultar una figura de credibilidad para el deportista si esta persona no entiende este contexto deportivo, este ecosistema, porque la principal vía de comunicación va a ser este ecosistema deportivo. Si tú en una hora de sesión el piloto tiene que dedicar cada 5 minutos a explicarte determinadas cuestiones porque tú no lo entiendes y es relevante el entender el por qué tiene miedo a determinados estímulos, porque
porque si no, de esta manera no vas a ser capaz de poder realizar pues, una jerarquía de exposición, una imaginación o una exposición imaginada, la persona, la alianza terapéutica ahí no va a estar presente de una forma adecuada. Entonces, bueno, pues esta falta de comprensión por parte del psicólogo va a afectar negativamente. Por otra parte, el psicólogo va a necesitar flexibilizar el trabajo que realiza. Muchas veces el rol de entrenador lo va a tener gente cercana o del ecosistema que va a tener allí. Puede ser su familia, puede ser el jefe de mecánicos u otro mecánico que haya por allí, incluso la pareja, el manager. Entonces, es muy importante también ampliar esa intervención, si es posible, a ese entorno. Poco se habla del rol del mecánico, que sufre un gran nivel de presión y en muchos casos la vida del piloto la tiene el mecánico. Si un fallo, si no ha revisado correctamente determinadas cuestiones, toda la responsabilidad va a ir a esa persona. Al final es un equipo de tres, el vehículo, el piloto y el mecánico. Entonces, todo esto es muy importante considerarlo. Por el otro lado, bueno, si el psicólogo no entiende correctamente todas estas variables, toda esta jerga, va a haber una falta de cercanía y si el deportista no siente esta cercanía, malamente va a tener confianza para poder hablar de otras áreas personales, pues eso, fuera del contexto competitivo. Yo centraría todo esto dentro de las habilidades del terapeuta que nos hablaban, que era la experiencia vital. Un psicólogo tiene que tener esa experiencia vital para poder entender a la persona, porque de alguna manera esa empatía va a facilitar esa alianza terapéutica. Entonces, pues lo considero muy importante y además, bueno, dentro de la psicología deportiva me acuerdo que los profesores en el máster nos hablaban de que para ser un buen psicólogo deportivo has tenido que practicar algún tipo de deporte porque también ese puntito te va a ayudar a crear esa alianza terapéutica. Pero además aquí, y siendo el contexto que es muy importante tener cierta preparación, por lo menos entender el idioma que hablan. Bueno, vamos a pasar a los factores más relevantes a considerar. Aquí hay tres principales. Y bueno, hablar de que ninguno de estos ha sido mínimamente estudiado, como he dicho antes. Y, por ejemplo, la gestión del riesgo es súper importante considerar. Pienso que estos tres se retroalimentan y uno está condicionado al otro de forma indudable. Por ejemplo, hablamos de la gestión del riesgo, en donde hay un fino equilibrio, en donde la gestión del riesgo, la percepción del riesgo que está asociada a ese miedo que hay siempre, tiene que estar en un equilibrio en donde nunca se infravalore el riesgo, pero nunca tampoco haya una sobreconfianza y que además te pongas, siempre pongas a prueba ese límite para que no te condicione en un rendimiento menos positivo. Es decir, nunca se van a obtener buenos rendimientos si no se supera ese límite del miedo. Si hay un piloto con miedo, entonces no va a obtener los resultados que quiere porque va a frenar antes de la curva o no va a acelerar lo suficiente, entonces evidentemente no va a obtener los resultados que él quiere, que es en muchos casos, por ejemplo, hablo de velocidad, reducir los tiempos. Es algo súper simple, pero es algo muy complejo porque estamos trabajando con una emoción muy fuerte que es el miedo. Por otro lado, esto va a impactar también en las lesiones deportivas. Y es que todas las lesiones, todos los pilotos en algún momento se van a caer o van a tener algún tipo de accidente. Es algo inevitable, de alguna manera. Entonces, todo esto va a condicionar esa percepción del riesgo y va a condicionar posibles lesiones futuras que los deportistas muchas veces no saben hasta qué punto están condicionados. De esto tampoco hay demasiada investigación al respecto, sí que hay en otros deportes, como sabemos, el estrés es un factor de riesgo para lesiones deportivas, pero en tema de motor simplemente utilizan la estrategia de la habituación. Pasas el límite, te habitúas, ves que no pasa nada y continúas. ¿Qué ocurre? Se genera un gran miedo cuando hay accidentes que no se sabe el por qué. Tú te caes de la moto y preguntas al mecánico, oye, ¿qué ha pasado? No ha habido ningún error, se ha revisado, estaba todo bien. Cuando no hay un error al cual se le pueda achacar, es decir, la incontrolabilidad del suceso, entonces aparece un miedo y es cuando el piloto tiene un bloqueo de no sé qué ha pasado, no
voy a volver a tocar ese límite porque me puedo volver a caer. Y dependiendo de la gravedad de la lesión, pues va a ser un bloqueo más relevante, menos relevante. Bueno, aquí influyen un montón de variables, pero bueno, importante considerarlo. Y además también está relacionado con los elevados costes de mantenimiento del entrenamiento, de la competición, que muchas veces también influye en el miedo a la lesión. No solo hay miedo a lesionarse, a hacerse mucho daño, sino también miedo de voy a tener dinero para reparar la moto, voy a tener dinero para mantener el coche o presentarme a la siguiente competición, porque a veces todo esto lleva un nivel de costos que muchas veces hay dobles carreras profesionales porque la carrera laboral se dedica a mantener la carrera deportiva. Entonces, hay una gran dedicación, gran disciplina, gran nivel de estrés y todo esto. Entonces, hay que considerar que las lesiones deportivas están condicionadas no solo a no hacerse daño, sino a no fastidiar el vehículo. Que esto es importante también considerarlo porque la motivación muchas veces no es solo no hacerte daño, sino no estropear el vehículo. Bien, vamos a hablar ahora de variables psicológicas en deportes de motor. Este es el estudio que os hablaba antes de Ramisa y bueno, esto al final son procesos psicológicos básicos que vamos a encontrar en todos los deportes, pero pues en el ámbito de motor tenemos algunas particularidades. Por ejemplo, hablamos de concentración y atención. Tenemos la atención a estímulos internos, externos, lo que todos sabemos, pero tenemos que tener el manejo del foco atencional para imprevistos. Por ejemplo, un compañero que cambie la trazada o, por ejemplo, en rally, que tenemos que estar con una atención dividida entre la conducción, que puede ser en diversos ambientes, que puede ser pues, en desierto o ambientes más lentos, pero bueno, al fin y al cabo estás a una velocidad mantenida, sacando cuentas, calculando, viendo el mapa, viendo imprevistos, por dónde vas a pasar, todo eso es un montón de habilidades que tienes que poner en práctica y toma de decisiones muy rápidas. Por otra parte, desarrollo de nuevas habilidades, muchos pilotos en ocasiones cambian de modalidad deportiva, recordemos que el aprendizaje en un comienzo no es automático, entonces todo esto tiene costos energéticos. Por otra parte, tenemos un nivel de activación que hay que considerarlo y que no tenemos que centrarnos cuando queremos trabajarlo únicamente en el trabajo de la respiración, tenemos que ver qué hay de fondo. Yo soy partidaria de no trabajar solo a nivel más superficial de vamos a relajarnos, vamos a trabajar la respiración, sino ver qué hay detrás, que a veces es lo que está provocando ese nivel de activación elevado. Entonces, bueno, tenemos relevancia del evento, si se trata de un entrenamiento, si se trata de una competición, de quién hay en esa competición o en ese entrenamiento, que muchas veces esas expectativas van a hacer mucho, la inminencia del evento, si se trata de reducir tiempos, si se trata de mejorar habilidades, a veces hay dinero solo para hacer un entrenamiento y tienes en 15 minutos que bajar un tiempo o mejorar una habilidad y hasta la competición no vas a tener otro momento para entrenar. Entonces, al final es una presión muy elevada. Luego, incertidumbre. Tampoco depende todo en las habilidades de conducción de la persona, sino también en el vehículo. Las ruedas están en buenas condiciones, la temperatura, el tiempo incluso, el vehículo, si es nuevo, si lo está probando, si está probando nuevas tecnologías, en fin, un montón de cosas que al final te enfrentas a un cierto tipo de incertidumbre que escapa a tu control. La amenaza de fracaso, experiencias previas, situaciones desconocidas, como puede ser pues, un nuevo circuito, un nuevo vehículo, experiencias frustrantes y factores adicionales. Aquí es muy importante considerar la familia, quién hay alrededor del piloto, cuál es su relación, pues expectativas de padre, madre, la pareja, si está implicada, el equipo, qué relación hay en el equipo, se hablan, qué relación hay con el patrocinador. Muchas veces bueno, me repito con él muchas veces, pero por experiencia he visto que en ocasiones los patrocinadores a veces hay relaciones poco funcionales donde no se escucha al deportista las necesidades que tiene en cuanto al vehículo. Entonces pone en riesgo su integridad física a costa de no tener un adecuado mantenimiento que corre a cuenta propia y al final son situaciones bastante desgastantes en donde la persona no solo tiene que hacerse cargo de sí mismo y de la conducción, sino también de un equipo que no está funcionando porque no es escuchado. Y muchas veces, pues, en fin, que es una situación bastante complicada donde la soledad juega un papel muy importante a observar en esta persona, en el deportista.
Por otro lado, y relacionado con la motivación, si hay soledad, hay que valorarlo muy bien qué función o qué ocurre en ese equipo para valorar la motivación, porque muchas veces hay desmotivación debido a esto, a los patrocinadores, a una mala relación con el equipo y pues en fin, esto es muy importante, además relacionado con los costes económicos, porque hay dependencia de los patrocinadores, de los sponsors, en fin, como he dicho antes, también la lesión y la recuperación unido al mantenimiento del vehículo es bastante pesado y es una carga importante para la persona, en donde pues, su motivación principal va a ser siempre no lesionarse, hay un pavor a la lesión, pero cuando ocurre, al final también es una motivación volver al vehículo, a conducir, que es una actividad reforzante en sí misma. En fin, hay una dependencia total casi del vehículo, del mantenimiento. Si no hay una parte económica, no va a haber entrenamiento, no va a haber parte de competición. Y bueno, diferentes objetivos a multinivel que muchas veces la parte psicológica, de entrenamiento psicológico, de habilidades, se deja totalmente descartado del mapa y normalmente te centras en reducción de tiempos, incluso reducción quizás no de costos, pero subir todo lo que sea material que la persona puede controlar. Y pues eso, como he dicho, muchas veces la parte psicológica se deja en cierto modo de lado, a no ser que sea súper bloqueante para la persona en ese momento. Y luego, por último, hablamos de autoconfianza, la confianza relacionada con la conducción. Este punto es súper interesante porque muchas veces está relacionado los riesgos que se percibe con el límite que hay que correr para mantener esa confianza. Es decir, lo que hablábamos antes de ese equilibrio entre la percepción del riesgo y donde no hay una sobreconfianza, pero tampoco se infravalora ese riesgo. Entonces, es importante a veces perdonad, es que tengo un vecino que está aquí con la música que no estoy escuchando nada. Vale, a ver, como os estaba diciendo, que los pilotos muchas veces tienen que ponerse a prueba para coger confianza. Esto es un punto que llama mucho la atención, pero como os he hablado antes, tiene que ver con la habituación a ese riesgo, que muchas veces va a tener que ver con la confianza que tengan y va a tener también que ver con la autoestima. Entonces, bueno, confianza en relación a resultados positivos o negativos. Espero que se me haya entendido, perdonadme, de verdad. Bueno, vamos a hablar pinceladas muy... Vale, no, es que yo de verdad he empezado a escuchar aquí un ruido y digo, jolín, me estoy repitiendo, no podía concentrarme. Bueno, perdonad. Bueno, hablamos pinceladas muy genéricas respecto al bienestar psicológico y la gravedad de las lesiones en deportes de motor. ¿Qué ocurre? Las lesiones en deportes de motor muchas veces es algo que es inevitable y en algún momento va a suceder. A veces es más grave, a veces es menos grave, pero es algo que sí o sí forma parte del proceso de aprendizaje. El problema es que por más que se ha intentado eliminar ese riesgo, en ocasiones también hay accidentes que llegan a ser incluso mortales. Y todo eso, pues bueno, además de que influye en la parte de miedo de esos límites que hay que superar para reducir tiempos o mejorar el rendimiento, también tiene que ver con la parte económica. Es decir, cuantos menos lesión, la lesión también va a tener que ver con el equipo y el grado de equipo que tengas. Cuanto más dinero tengas en equipo, más protección vas a tener. No sé si se me entiende. Entonces, tenemos en cuanto a bienestar, hablamos de la perspectiva eudaimónica, donde el bienestar partiría de la funcionalidad de la vida, una forma óptima donde se desarrolla sus potencialidades, es decir, un funcionamiento psicológico positivo que estaría derivado del compromiso en desafíos personales. Esa sería la parte que yo me refiero en el trabajo que a continuación os comentaré. Y la otra parte sería la hedónica, que sería bienestar en base a actividades de placer que son reforzantes. Aquí en la parte de motor, la propia conducción, casi todos los pilotos os dirán que conducen por gusto y es una actividad reforzante en sí misma, como en la mayoría de deportes, y es muy importante considerar este punto, porque si cuando hay una lesión, probablemente baje el estado de ánimo, no solo por la lesión, sino porque están ya pensando en cómo van a reestructurar el entrenamiento, cómo van a hacer la rehabilitación, incluso he visto algún deportista que
no estando en todas sus condiciones físicas adecuadas, estaba ya entrenando antes de tiempo porque estaba con un estado de ánimo muy bajo. Además ocurre un efecto que es que como todo su entorno está centrado alrededor de este deporte del ámbito del motor, no tiene ningún entorno social más allá. Entonces, una vez que te lesionas, pues lo que ocurre también con otros deportes es que de repente estás aislado, ya no tienes amigos con que hablar o con quien compartir, porque no tienes ese otro entorno social para ese bienestar y esa actividad social. Entonces, es importante, bueno, tenerlo en cuenta. Y bueno, son datos que me parece, bueno, tener un poco conciencia del colchón sobre el que están estos pilotos, y son los seguros que tienen pues la Federación de Motociclismo, donde la invalidez permanente en la Comunidad Valenciana la cubren solo hasta 7.000 euros, a nivel nacional hasta 18.000, y en automovilismo tenemos invalidez permanente que lo cubren hasta 198.000. Entonces, bueno, esto me parece que está cambiando. De hecho, ha habido un caso reciente y lo están intentando sacar a la luz, pero bueno, que sinceramente parecen condiciones algo precarias cuando se sabe que los riesgos están ahí y que los accidentes están ahí, y que un fin de semana de circuito es muy probable que pilotos se caigan y se hagan daño. Entonces, y no es algo tan poco habitual. Esto ocurre, lo que ocurre es que no se conoce o no se quiere ver de la misma forma, y forma parte del proceso de aprendizaje. Y además hay una cuestión que es que muchas veces, como he dicho, hay cuestiones que entran fuera del control de los pilotos, de sus propias habilidades de conducción, y que pues tenemos la parte mecánica del propio mecánico, del mantenimiento de la moto y el propio mantenimiento del circuito. Hay accidentes que se producen sin que el piloto tenga nada de opción a poder solucionarlo, y el mecánico tampoco. Por ejemplo, una gotita de aceite en una curva, cuando se va al límite, cuando se quiere obtener tiempo, pues puede hacerte caer, y a veces caes de una forma mejor o peor y puedes tener suerte y no te haces nada, absolutamente nada, y hay otras veces que te puedes hacer muchísimo daño, incluso lesiones medulares. Entonces, bueno, al final hay una arbitrariedad aquí en la gravedad de las lesiones que también juega a favor en cuanto a la percepción del riesgo, y por eso hay que valorarlo cuando se trabaja con mucha objetividad, porque nunca se sabe si el riesgo es real, es objetivo. Entonces hay que valorarlo, pues eso, con mucha objetividad. Bien, ahora os voy a hablar del estudio que yo he realizado, en donde pues, es un estudio NA3. Lo realizo en el marco, como he dicho, de mi trabajo final de máster, y hemos regulado coger 3 pilotos en donde les hacemos una intervención con el protocolo transdiagnóstico de Barlow, y les hacemos una evaluación previa y posterior a la intervención con estas 5 escalitas. Lo realizamos pues en la clínica IBASAM, y lo que hacemos es intentar relacionar, ver si esta regulación emocional que hacemos con el protocolo transdiagnóstico tiene que ver, mejora el bienestar psicológico, y esto está implicado de alguna manera en la mejora de estas habilidades relacionadas con el rendimiento. ¿Cuál es el enfoque detrás de esto? Muchas veces la psicología deportiva se enfoca en obtener resultados como muy superficiales, tenemos problemas de motivación, vamos a establecer objetivos, la toma de decisiones, y en ocasiones hay cuestiones que están por debajo, que se pasan por alto. De hecho, esto tampoco es que tenga demasiada investigación, pero sería importante pues valorarlo a nivel clínico, y tenerlo en cuenta en la psicología deportiva, porque a veces se corre el riesgo de pasar por alto determinadas cuestiones. Bien, os voy a hablar un poquito de la muestra. Fueron 3 pilotos de alto rendimiento, todos compitiendo en ese momento. Todos tienen doble carrera profesional, que es lo que os hablaba antes. Tienen la parte deportiva y la parte laboral, que también ayuda a mantener esa carrera deportiva. Como os he hablado, los costes son bastante elevados, y las modalidades son de rally, off-road y velocidad. En el caso había 2 pilotos que competían en varias modalidades. La muestra está compuesta por 2 mujeres y un hombre. Variables trabajadas. Todos tenían miedo al accidente, y en ese caso
En 2 de los casos era bastante limitante a la hora de obtener los objetivos deportivos que querían, se encontraban bastante estancados. También había un alto nivel de perfeccionismo, de tipo de control, y esto provocaba la habilidad emocional, es decir, era el resultado de esa frustración, de esas expectativas, de ese alto nivel de exigencia, entonces de repente salían, no obtenían los resultados y pues se producía este estado emocional. Además había un bajo estado de ánimo cuando no se producía todo esto, además porque no estaban obteniendo los resultados que querían, y en uno de los casos se trabajó bastante la toma de decisiones. También comentar que en todos los casos había muy baja conciencia emocional, de no saber reconocer malamente la emoción que estaban sintiendo, o incluso conciencia de estoy nervioso, un escáner corporal, lo más básico, había muy baja conciencia. Bien, el protocolo transdiagnóstico de Barlow, no sé si algunos los conocéis, consta de 8 módulos, se puede hacer de 12 a 16 sesiones, se puede más o menos adaptar. Y bueno, trabajamos motivación, compromiso, reconocer las respuestas emocionales, conciencia emocional, reevaluación cognitiva, evitación emocional, tolerancia a las sensaciones físicas, exposición emocional y mantenimiento y prevención de recaídas. Bien, aquí, si somos un poco puritanos, estuvimos viendo de poder modificar o el orden de la intervención con la idea de poderlo adaptar e individualizarlo lo máximo posible, como comentaba al inicio. Porque, por ejemplo, vemos que se trabajan técnicas de cognitivo-conductuales y de mindfulness, y quizás en el módulo 3 de conciencia emocional, al trabajar la respiración, se podría haber convertido, pues, y si estamos trabajando con miedo, en una conducta de seguridad y en un mantenedor, porque si la exposición emocional y tolerancia a sensaciones físicas era lo último, quizás invertir el orden de los módulos, pero bueno, eso era ponerse muy puritanos, y la idea era que pudiera ser replicable en caso futuro y que pudiera ser de utilidad. Pero bueno, como dato lo estuvimos contemplando, pero al final no lo modificamos y está exactamente como se presenta en el protocolo. Bien, para la evaluación previa y posterior utilizamos 5 escalas: la de ansiedad, estado de rasgo, el inventario de depresión de Beck, que básicamente evalúa pues, la gravedad de la sintomatología depresiva. Utilizamos un cuestionario de características psicológicas relacionadas con el rendimiento deportivo, que tiene 5 dimensiones: control del estrés, influencia en la evaluación del rendimiento, motivación, habilidad mental y cohesión de equipo. Y luego utilizamos este cuestionario que os he comentado al principio, de necesidades psicológicas en pilotos, donde mide la fortaleza mental como puntuación total y está compuesto por gestión de las situaciones, confianza del piloto, equipo y gestión de dificultades. Y por último, evaluamos el bienestar con la escala de bienestar psicológica de RIF, de 6 dimensiones: autoestima, conocimiento de sí mismo, sentido de la vida o propósito de la vida, autonomía, dominio del entorno, relaciones positivas y crecimiento personal. Bien, comentaros que desde Soltar los Frenos estamos utilizando esta escala para recoger, bueno, hacer un poco de sondeo de cuáles son las necesidades psicológicas o cuál es el estado en los pilotos actuales aquí en España. Una de las dificultades que estamos teniendo es que muchos pilotos no se consideran lo suficientemente profesionales para rellenar la escala. Os lo dejo ahí como dato y nada, seguimos recopilando datos y estamos ahora en una segunda ronda para poder obtener datos y dar un poquito de luz de cuál es el estado de esta situación en los pilotos. Bien, ¿cuáles fueron los resultados? Pues en principio parecen bastante prometedores, pero bueno, es una línea 3, no se puede generalizar y tampoco es estadísticamente significativo, porque solo son 3. Entonces, bueno, vemos que en el caso 1, no sé si se ve la flechita para poder señalar, el bienestar en el caso 1 prácticamente se mantiene como está. De hecho, la evaluación posterior baja, en la inicial está a 200 y en la posterior a 198, pero es una diferencia bastante insignificante. Y en el caso 2 y en el caso 3 sí que hay una elevación de la puntuación. En el caso 2, en un inicio estaba a 193 y en el caso 2 estaba a 204. En el caso 3
3 estaba a 204 y posteriormente a 210. Vemos que hay un poco una subida. Bien, respecto a la ansiedad rasgo, vemos que hay una disminución en todos los casos. El caso 1 es el más significativo, que pasa de una puntuación de 50 a 25, y vemos como en el caso 2 y en el caso 3 la puntuación disminuye de una forma menos significativa, pero también hay una disminución. Después tenemos el BDI de sintomatología depresiva. Vemos como también en todos los casos hay una disminución. La más significativa es en el caso 3, que pasa de una puntuación 18 a una puntuación 3. Bueno, vemos que funciona, es un protocolo para la regulación emocional, por lo que, bueno, tiene sentido de que dé algo de resultado. Y por último, vemos como la fortaleza mental, que es la puntuación total de este cuestionario de necesidades de pilotos, también tiene una elevación en la puntuación en todos los casos. Vemos en el caso 1 la puntuación inicial era 102 y la puntuación posterior era de 112. En el caso 2 la inicial era de 77 y la posterior era de 86. En el caso 3 la inicial era de 110 y la posterior es de 135. Entonces, por lo menos datos, parece buenos resultados. Bien, en la escala de rendimiento deportivo, la variable que más, de hecho, la única que sí que tiene influencia positiva en todos los casos fue la de control del estrés. Por lo menos en todos los casos hay una elevación en la puntuación posterior, o por lo menos se mantiene igual, porque vemos, por ejemplo, en el caso 1 pasa de una puntuación 5 a 25, en el caso 2 se mantiene igual a 85 y en el caso 3 pasa de 65 a 80. Bien, por último, en la escala de necesidades psicológicas de pilotos, vemos cómo hay aquí dos variables importantes que también tienen una elevación en la puntuación posterior, como son la de gestión de dificultades, aunque es bastante mínima, pero hay un cierto cambio de 13 a 14, 12 a 12 se mantiene igual y de 17 a 20. Y también en gestión de situaciones, que pasa de 29 a 34, 27 a 40 y de 39 a 55. Y bueno, como hemos hablado antes, la fortaleza mental, que en todos los casos se eleva la puntuación posterior a la intervención, por lo que parece que sí que funciona. Y bien, vamos ahora a los resultados cualitativos. ¿Qué se logró después de esta intervención? Bien, pudimos mejorar las habilidades de afrontamiento, la autoconsciencia, que he comentado antes que había un bajo nivel de autoconsciencia, pero es que había uno de los casos que es que no sabía ni describir la emoción que estaba sintiendo, por lo cual fue una intervención bastante fructuosa en este sentido. A la hora de la toma de decisiones se trabajó y además se pudo poner en práctica, se trabajó también la autorregulación emocional, la identificación de conductas disfuncionales y su afrontamiento, había muchísima evitación y se pudo realizar pues, pruebas competitivas o entrenamientos de una forma satisfactoria. Que este es un tema que quizás se pasa muy por alto, pero al final la satisfacción del deportista en última instancia es lo que le motiva a practicar este deporte, y si hay malestar, entonces la motivación disminuye. Y este fue, creo que para mí, el objetivo de éxito era retomar esa satisfacción en la práctica deportiva. Bueno, algunas consideraciones a tener en cuenta. Pienso que, bueno, como he hablado a lo largo de toda la intervención, hay que considerar todas las variables que rodean a la persona. Por eso pienso que quizás a veces la psicología deportiva quizás se queda en lo superficial y hay que ahondar un poco más, un poquito más en fondo en lo clínico. Bueno, este trabajo es de clínica, quizás por eso también es un sesgo personal. Pero bueno, ver qué relación hay con los patrocinadores, ver quién hay metido en la familia con el boss, con el piloto, a ver bien, insisto en esas expectativas, quién las tiene, si es el padre, si es la madre, si es el tío, ver el género del piloto, porque también influye, los mecánicos, que un poco se habla de ellos, como he dicho, toda la presión a la que están sometidos y pues eso, al final es ese trío de el piloto, el mecánico y el vehículo, que todo tiene que estar en las perfectas condiciones y aún así siempre van a haber variables que van a ser incontrolables. Por otra parte, me parece muy curioso la sintomatología física
física porque queda fuera de lo habitual y está muchas veces condicionado a la percepción de la conducción. Voy a pasar para atrás. Aquí en los módulos del protocolo vemos como el módulo 6 habla de la tolerancia a las sensaciones físicas. ¿Qué ocurre? Cuando estos pilotos sienten miedo, no está asociado a ninguna sintomatología física, como podríamos ver en cualquier otra patología quizás más ansiógena, porque ya están tensos, ya están con un alto grado de palpitaciones, es decir, están en una situación ciertamente extrema, con el mono, muchísimo calor, entonces no hay casi sensibilidad a qué sintomatología física hay. Esto es importante a tenerlo en cuenta porque si vamos a realizar una exposición, no hay sintomatología física a la que hay que agarrarse, pero sí que hay sensaciones o percepciones que se tienen sobre la forma en la que se conduce. Por ejemplo, en una situación de miedo, cuando hay este condicionante que hay que trabajar, muchas veces se siente de no tengo agarre en la rueda delante o freno y siento cosas raras. Entonces, la percepción no es tanto física a nivel interno, sino a nivel externo con el vehículo, que me parece interesante tenerlo en cuenta, sobre todo si vamos a realizar un análisis funcional. Por otra parte, tenemos la percepción del riesgo y el riesgo real, que va a variar según la categoría deportiva y tenemos que valorarlo también de una forma muy objetiva nosotros como psicólogos a la hora pues, de si vamos a realizar, como digo, exposiciones. Por ejemplo, si hay muchos pilotos que tienen rituales en la forma de vestirse, de no dejarse ningún tipo de equipación y hay otros que no. Entonces hay que valorar muy bien si vamos a realizar exposición a conductas de seguridad, de conductas rituales que pueden causar malestar. Por ejemplo, un día no me he traído lo que sea que le causa esa conducta de seguridad. Si lo vamos a trabajar tenemos que saber bien si, por ejemplo, se ha dejado la pechera, que es lo que va por dentro del mono, si eso es necesario, si se lo puede dejar, si no, entonces, pues eso, tener un poco en consideración esas cuestiones. Luego, perfeccionismo, que puede enmascarar sintomatología, porque como son conscientes de que es una situación de riesgo y es peligrosa, todas estas conductas rituales y de comprobación se pueden considerar como no, es que esto es necesario porque realmente es peligroso. Entonces hay que saber valorarlo y poder ver si puede mascarar o no pues un patrón de conducta más ansiógeno. Y bueno, ya por último, hablar de que hay un patrón de conductas en este entorno que está marcado por micromachismos. Al final es un mundo que ha estado marcado por el funcionamiento de hombres y esto está cambiando y de hecho, bueno, depende mucho del contexto de la persona, de la edad con la que trabajes, pero hay que tenerlo en cuenta porque hay ocasiones en las que se puede reprimir la expresividad emocional o el pedir ayuda por no parecer débil o no crear una conducta que pueda asemejarse a un rol estereotipado muy hiperfemenino. Entonces, esto es importante considerarlo porque también puede condicionar esa autoexigencia y ese perfeccionismo, sobre todo en mujeres, para dar la talla, por ejemplo. Y es importante tenerlo en cuenta. Un caso que he visto de una persona en la que no estaba en condiciones de competir, tenía una lesión bastante importante y ella pues lo único que quería era continuar entrenar incluso a costa de ponerse en riesgo su integridad física, pero era esa autoexigencia y ese nivel de yo soy fuerte, yo puedo con todo, no pasa nada y realmente ahí había un problema de fondo que por ese enmascaramiento de síntomas de yo soy como mis compañeros, pues podía causarle un grave perjuicio. Esto no pasa en todos los ámbitos, pero es importante considerarlo porque se nos puede pasar por alto y si tenemos el primer miedo siempre va a ser a la lesión, pero el segundo siempre va a ser al fracaso, a la frustración o a la debilidad. Entonces, tenerlo en cuenta también en consideración. Y bueno, para finalizar algunas de las conclusiones, que bueno, como os he dicho antes, hay una importante necesidad de investigación. Me parece que, por ejemplo, percepción de riesgo, como os he hablado, o la sugestión que puede
condicionar en una persona el que su compañero haya tenido un accidente o el haberlo visto, o incluso participar en el accidente. Todo eso son cuestiones que son necesario investigar, incluso la culpabilidad de provocar un propio accidente por algo que no ha sido ni siquiera tu culpa. Es un ecosistema que merece la pena investigar. Por otro lado, prima la individualización en la evaluación y en la intervención. Por muy parecidos que sean los contextos o los ecosistemas de cada modalidad deportiva, hay que individualizarlo y hay que extender y hacer una muy, muy buena evaluación. Y por otro lado, bueno, en relación a los resultados que he obtenido yo de mi estudio, parece ser que, bueno, la regulación emocional tiene sentido que pueda influir en un aumento del bienestar psicológico y mejorar aquellas habilidades concretas como son gestión del estrés y fortaleza mental, que no solo funcionarían como prevención de lesiones, porque ya sabemos que el estrés puede funcionar, puede ser un factor de riesgo de la lesión, sino que también mejorarían ese rendimiento deportivo en los pilotos. Y bueno, por último, tenemos aquí la bibliografía que he utilizado, por si la queréis revisar. Con el QR se puede ver de forma muy fácil y por mi parte, nada más que añadir. Espero que os haya gustado, os haya resultado interesante y nada, quedo dispuesta a responder preguntas o lo que sea. Pues, Sofía, la verdad es que ha sido muy interesante, a mí me ha gustado mucho y, a ver, vamos a ver si tenemos alguna pregunta y te la quiero poner las gafas. Un segundito. Mira, Bueno, me alegro que se escuche bien porque yo de verdad tengo un ruido del vecino que yo no sé cómo estoy haciendo esto. Menos mal que no se escucha. nada, no se ayuda nada, todo perfecto y además ha llegado cristalino, como se suele decir, ¿no? Mira, hay una pregunta que me gustaría hacerte y es sobre, has hablado sobre la influencia de la soledad en un deporte de motor. Y es curioso, ¿no? Porque sí, evidentemente cuando está sobre el vehículo está solo, ¿no? Como en otros deportes, pero siempre existe un poco esa percepción de que es un deporte muy de relación. No son tantas personas, bueno, los equipos a lo mejor, hablamos de Fernando Alonso y todo esto, son equipos muy amplios, pero normalmente no es tanta la gente que forma parte de ese equipo, ¿verdad? Y me pregunto, y la sensación es que es al ser gente que viaja junta, que no sé qué, y hay una relación bastante intensa, ¿no? Entonces, esa idea de soledad es llamativa y además has indicado que tiene una influencia bastante importante, incluso en la autoestima, ¿no? Mm. Sí, por ejemplo, o sea, es que depende también de la modalidad deportiva y de la calidad de los patrocinadores, pero si hay un buen apoyo social alrededor del piloto, la soledad, bueno, por eso hay que valorarlo. Hay un buen apoyo social. ¿Quién está alrededor del piloto? ¿Está el mecánico? ¿Está el manager? ¿Cómo es esa relación? ¿La familia si está o no metida? ¿Qué piensan? Todo eso es importante valorarlo. Pero sobre todo modalidades de tipo rally, por ejemplo, que pasan tiempo fuera de casa, que están lejos, donde van a depender sobre todo de su equipo. Y si tienen un equipo en el cual no se atiende sus necesidades, no son escuchados, al final se está jugando la vida y el equipo está pasando de él. Es muy complicado trabajar en estas condiciones porque están bajo contratos y no pueden tomar la decisión, venga, me voy del equipo, me libero y vivo la vida, porque tienen un contrato y tienen que mantenerlo y además quieren ellos obtener unos resultados deportivos, entonces es bastante complejo para ellos. Por eso es soledad, porque quieren obtener unos resultados y no pueden, no porque ellos no puedan hacerlo físicamente, sino porque el vehículo no les está dando de sí. De ahí estamos hablando del binomio persona-máquina, ¿no? Has dicho Sí, antes has comentado sobre la figura del mecánico, que al sí. final hemos estado hablando un poquito antes de empezar y hablábamos del tema de que quizá la figura del psicólogo, de la psicóloga, en este caso, en el deporte del motor, poco a poco, ¿no? De momento quizá decías que la psicología era un poco un tabú, ¿no? Entonces, a lo mejor la importancia del mecánico es esa figura de referencia, pero en la que además, pregunto, ¿no? En la que además tienes que confiar, porque el vehículo es el que te lleva al éxito, pero el vehículo también puede llevarte a algo que tienes ahí en la mente, que es la posibilidad de un accidente, ¿no? De ahí la importancia.
Sí, sí, al final dependes no solo del vehículo, del mecánico, que al final, bueno, el piloto pone todas las habilidades y no le vamos a quitar ningún tipo de mérito, pero el vehículo tiene que estar en las condiciones más perfectas posibles, habidas y por haber. Temperatura del neumático, las presiones, que todo esté revisado. Entonces, todo el mundo se juega todo en una competición. Y bueno, hay modalidades en las que, por ejemplo, en rally, si es en original, por ejemplo, Rally Dakar, los propios pilotos llegan a ser los propios mecánicos. Entonces, os podéis imaginar el estrés, la fatiga de estar todo el día encima de la moto o en el coche y por la tarde, venga, vamos a ver qué le ha pasado, o cuando llegan a las 3 de la mañana, vamos a arreglar esto. Entonces, y si la moto, el coche no funciona o tienes un despiste, se fue el desmadre de la competición. Entonces es todo está en un equilibrio muy, muy delicado. Mm, sí, sí. Justamente eso es lo que estaba pensando. Antes hablabas de varios puntos que en el fondo están un poco como conectados, ¿no? Que era la autoconfianza, el confiar en el equipo, en ese sentido, gestionar la incertidumbre, la adaptación al vehículo, asumir riesgos. Es como un puzzle, ¿no? Todo visto desde fuera, da la sensación de que hay muchas cosas en equilibrio que pueden influir en un momento dado en que pase algo que encima tiene una consecuencia bastante importante, como puede ser una lesión o puede ser bueno, la muerte en algunos casos, al menos por suerte. Entonces aquí me llama la atención el tema, has dicho antes, el gestionar la incertidumbre, ¿no? Esa sensación incluso de que lo que hay que hacer es habituarse, ¿no? ¿Cómo se trabaja esto? Quiero decir, ¿cómo se trabaja o cómo se podría trabajar esto? El que no tengas que hacerlo a través de la habituación a, bueno, pues como me tengo que enfrentar, pues llegará un punto en que tendré que dejarlo un poco de lado. A ver, esta es una estrategia que como la psicología no ha estado muy metida en este ámbito, pues al final es un afrontamiento, una forma de afrontamiento que se ha cogido de, pues lo haces, buscas el límite y ya está. Yo pienso que lo que hay que hacer es un poco jugar con el equipo, de ver, bueno, vamos a ver qué se puede hacer, revisarlo, que no haya incertidumbre, reducirlo todo al mínimo posible y luego jugar con esos riesgos y límites que se habla tanto, porque sí que es verdad que, por ejemplo, en velocidad, que es lo más llamativo, hay ocasiones en las que las situaciones son extremas y o corres un riesgo o igual no consigues el resultado del cual estás detrás. Si las situaciones son bastante extremas, de viento, de fuerza, entonces pienso que se tendría que trabajar aparte de con exposición, visualización, descartando todos esos sesgos de incontrolabilidad y bueno, ese afrontamiento de pecho y viento y vamos para adelante. Un poco de, pues eso, desmontar sesgos sobre todo. Mm. Fíjate, pues al hilo de lo que estabas diciendo, otra cosa que me había apuntado yo, la verdad es que está todo como muy bien hilado, ¿verdad? Es, fíjate, estás en una competición en la que, bueno, una competición, estás en un deporte en el que compites con personas, con otros deportistas, a, a superarles, tal, pero también el, el punto de mejora depende de superarte a ti mismo y cada vez que te superas, realmente, aunque estás en riesgo todo el rato, ¿no? Pero tu mejora significa, no sé si me explico muy bien, pero ponerte más en riesgo todavía, ¿no? Eso debe de conllevar de alguna forma un coste psicológico. El saber que, que cada vez que te superas es a riesgo de algo, ¿no? Esto lo afrontan, son conscientes, cómo lo asumen, qué podemos hacer nosotros. Mm, es una pregunta un poco complicada, porque Sí, lo de sé. momento, como psicólogos no hemos llegado todavía a ese nivel. Pero al final es costos-beneficio. Valoran de, bueno, si me puedo jugar, si la moto me va, me lo juego todo por el todo. Y en muchos casos, cuando están en esos niveles, hay una habituación al accidente, porque muchas veces estamos acostumbrados a ver un montón de caídas en MotoGP y que no pasa nada al piloto. ¿Qué ocurre? Eso en otras modalidades inferiores tienen mismas caídas y sí que tienen accidentes quizás un poco más graves, porque la preparación física no es la misma, porque evidentemente no tienen el mismo equipo y la calidad del equipo va a marcar una diferencia, ¿no? Entonces, todo esto funciona a base de habituación. Nosotros lo que podemos hacer ahora es ofrecer
un poco de comunicación y psicoeducar de que los riesgos se pueden afrontar de una forma que no sea a base de habituar, sino que de alguna manera pueden controlarlo. Es decir, teniendo un poco de escáner mental de, vale, estoy haciendo esto, me voy a jugar algo importante, un poco poner en la mesa los costos, porque sí que es verdad que en ocasiones se están jugando pues la vida y la integridad física y no va para tanto, porque esta gente trabaja de lunes a viernes, fin de semana compite y el lunes vuelve a trabajar y quizás no ganan nada. Entonces, ¿les merece la pena todo eso? Nosotros lo tenemos que poner un poco los pies en la tierra, básicamente, para que puedan cuidarse y valorar realmente si les compensa o no, para que no Mm. jugarse la vida. Aquí decías antes que hay también una influencia del entorno, ¿verdad? El Sí. contexto en el que están, lo que se les solicita, lo que estamos hablando del riesgo, del costo que tiene todo esto. Bueno, ¿hasta qué punto se puede afrontar ese contexto y decir, bueno, es lo que hay o lo puedo de alguna forma cambiar poco a poco? ¿Podríamos hacer algo en este sentido? Yo pienso que sí, yo creo que cada vez está cambiando más. De hecho, las nuevas generaciones, cuanto más jóvenes son, se puede ver cada vez más compañerismo, menos competitividad, pero es cuestión de un poco de publicidad y darnos a conocer y ofrecer un poco el servicio. De todas formas, creo que esto es cuestión de educación y cuanto más joven es la gente, más fácil se puede trabajar y hay menos competitividad y al final se mira mejor ese tipo de rasgos. También hay más imprudencias, pero bueno, en cuanto a la accesibilidad de la ayuda, por lo menos es más fácil. Mm. Hombre, me comentabas que es un poco la figura del psicólogo, la psicóloga, ¿no? En este caso, el profesional es, de momento, la psicología es un poco tabú, me decías, ¿no? En este mundo, por determinadas circunstancias, que poco a poco va cambiando con los jóvenes, ¿no? Es difícil entrar al principio, imagino. O sea, a mí me gustaría saber cómo es el trabajo del día a día en un ámbito en el que poco a poco nos tenemos que ir ganando porque es así, ¿no? Nos tenemos que ir ganando nuestro pequeño espacio, nuestro pequeño sitio. Hay otros deportes que quizás han avanzado mucho más. En este tú me comentabas que la situación es un poco distinta, ¿no? Mm. A ver, es complicado porque hay tabú, hay mucho tabú y sobre todo, bueno, como he hablado, es un ambiente un poco marcado por micromachismos y como podemos imaginar, em, creo que a nadie le conviene decir, no, es que yo tengo miedo. Eso significaría dejar al aire una masculinidad frágil importante. Entonces, nadie te va a decir, mira, estoy mal, necesito ayuda con esto. Normalmente, bueno, son gente joven, la gente mayor poco te lo van a decir o te va a costar trabajo ver bien cuál es el problema a trabajar, pero sí que nos podemos vender de que podemos mejorar el rendimiento, que podemos ayudar a trabajar ese miedo, que ellos no lo llaman miedo, sino que es que estoy bloqueado y no paso este límite y necesito reducir tiempo. Entonces, nosotros sí que podemos ayudar ahí. Mm. Pues fíjate, al hilo también de lo que comentábamos antes y de lo que estás diciendo, ¿no? Ese marketing, ¿no? que podemos hacer, no solo en este deporte, sino todo en general, sino vendernos un poco mejor, comillas, o de vendernos, es decir, explicar quiénes somos, lo que podemos ofrecer, ¿no? En el mundo del motor, me imagino tendrá sus propias características que lo harán más fácil o menos difícil. Pero ¿qué te parece a ti? ¿Qué se podría hacer para que nosotros llegáramos un poquito más? Ya, de hecho, ¿qué estáis haciendo para poder conseguirlo? Aparte del buen trabajo, evidentemente. Pues comunicación. Hay que meterle también un poquito de marketing, dar un poco de información de que hay cosas muy simples que podemos hacer que pueden mejorar pues, el aprendizaje de una persona, las habilidades prácticas en el coche, en la moto y que realmente nosotros podemos ayudar ahí mucho porque al final son habilidades básicas y procesos psicológicos básicos que la gente si no tiene ni idea dice, no, pero un psicólogo solo es cuando estás loco. Dice, no, te podemos ayudar a cosas importantes que te pueden facilitar la vida. Entonces, pues comunicarlo. Yo estoy haciendo ahora en mis tiempos libres un canal que es para moteros para intentarlo desarrollar y generalizar también a pilotos. Y estoy haciendo ahí pues un poco de pinitos, básicamente pues cosas psicológicas que puedan ayudar a pilotos de calle, moteros y cuestiones que puedan ayudar. Se llama psicobiela, psico de psicología y la biela de motor y nada, pues intentar psicoeducar y dar información de que, oye, hay cosas que la psicología no es para locos, que es lo que todo el mundo piensa, aunque nosotros pensemos que aún hay educación y bueno, hay ambientes donde todavía se piensan estas cosas. Entonces, un poco de quitarle seriedad al asunto, pero darle formalidad de alguna manera.
y hacerlo Em, accesible. no, iba a decir que hay que tomar nota, Secoviela. Yo desde luego me voy a pasar a verlo, no lo conocía, pero ya tienes un nuevo fan. Bueno, pues que ya estamos terminando y me gustaría, al final, comentar, mira, una pregunta que creo es interesante. Si tú tuvieras que comentarlo a nuevos profesionales, a personas que no hayamos, yo no he trabajado en el mundo del motor, eso es así, que tuviéramos que entrar en esta disciplina, ¿qué nos recomendarías? ¿Cómo tendríamos que hacer las cosas para ser aceptados y para poder empezar a llegar a gente que de momento, como tú decías, nos ven un poco con cierta no cercanía? Hay que entender el ecosistema deportivo. Hay que entender que, pues, yo no digo de vivirlo, pero si puedes enterarte cómo funciona, qué particularidades, porque hay veces que se nota que cuando no les entiendes, no es que les moleste, pero es como, "Buah, tengo que explicarte ahora todo esto", y si no lo has vivido es complicado que lo entiendas. Entonces, eso va a facilitar muchísimo la vida de, oye, me entiende esta persona, no hace falta que le explique ni que dedique 5 minutos a contarle otra vez porque le tengo miedo, por ejemplo, a la rueda delante o porque no tengo agarre o porque hay miedos que son irracionales que a veces están asociados a cosas en la conducción que si no lo has vivido, quizás no lo entiendes de la misma forma. Y son chorradas, pero van a hacer pues esa alianza terapéutica muchísimo más sencillo. Entonces, creo que como con todos los deportes, es importante entenderlo. Igual que pasaría con la música, por ejemplo. Es un entorno de muchísimo perfeccionismo que si no entiendes muy bien cómo funciona, no vas a entender por qué te dicen, no, es que tienes que estudiar 8 horas diarias, si no, no vas a ser buen músico y a la hora de hacer una exposición de perfeccionismo, pues no vas a entender bien el contexto. Entonces, pues creo que como en todo hay que embarrarse y entender un poco cómo funciona el asunto. Mm. Hay una cosa que se me ha quedado, creo que ya lo bueno sería cerrarlo, pero hay una cosa que se me ha quedado y te quería preguntar, ¿eh? Que en este caso, ¿quiénes son nuestros aliados en este deporte? ¿A quién, cuando vas, te acercas? Al deportista, porque lo necesita, a la gente que hay alrededor, a ese mecánico. Yo creo que es interesante saber dónde podemos empezar a encontrar ese aliado, ¿no? Yo creo que todos. Al final, todos están deseando de mucha ayuda y nosotros podemos ayudar de una forma muy fácil. A todos, además, porque todos allí están bajo unas presiones increíbles. El mecánico, la familia y al final todo el apoyo social es soporte del piloto. Todo el trabajo que hagamos allí le va a venir bien, hagámoslo a quien lo hagamos. Entonces, esto es ofrecer la ayuda y quien lo coja, lo coge. O sea que aquí entonces al final es un poco lo que decíamos antes. Si realmente la gente lo está necesitando, es que hagamos llegar bien el mensaje. Aparte de hacerlo bien, que sepamos decir, estamos aquí, somos estas personas, podemos ayudaros en esto, en esto y en esto, porque si lo necesita todo el mundo, entonces yo creo que hay mucho camino todavía a nuestro favor para poder Sí, navegar, ¿no? Desplegar las alas y decir, mira, estamos aquí. Es un sí, sí, poco lo que sí. tú estás haciendo, lo que está haciendo Carla, lo que bien estamos ofreciendo. Bueno, pues aquí hemos terminado ya la videoconferencia. Espero que te hayas encontrado a gusto. Desde luego, por mi parte, como siempre, aprendo muchísimo y ha sido un auténtico placer. No sé si quieres comentar algo para terminar. Pues nada, ¿no? Muchísimas gracias por la oportunidad y Carla, que al final ha sido quien ha facilitado esto y nada, muchísimas gracias por la atención y espero que se me haya entendido y nada, que muchísimas gracias por la oportunidad. Perfectamente, no sería ningún ruido, ninguno. Gracias, gracias. Cosas del Bueno, directo. ha sido muy bien, está muy bien. Bueno, pues nada, ya a todo el mundo invitaros, animaros a que nos veamos el último jueves de mayo. Estará Carla, precisamente, Carla Rodríguez Caballero, con una videoconferencia que se llama Uniendo Psicología de las Emociones y Deporte en el Tiro con Arco. Y nada, pues lo dicho, muchas gracias, Sofía, y seguimos en el terreno. Pues muchas gracias. Hasta pronto.